hola amigos, hermanos, vecinos de diferentes países, porque hemos tenido la bendición de que de muchos países nos están viendo, así que saludamos a la distancia. Nosotros somos de Chile, de la región metropolitana. Somos un grupo de hermanas que la única función que tiene es de predicar el Evangelio del Señor. Y para eso hemos hecho esta página, para hablar de las maravillas de nuestro amado Salvador, que es Jesucristo. Hoy día nos acompaña, como todos los días, una iglesia distinta. Hoy día una iglesia que yo amo mucho porque a esta iglesia pertenezco, así que voy a estar con mi bandera hoy día de la iglesia de Peñalolén. La que está con nosotros es nuestra pastora, nuestra amada pastora Maggi. Que el Señor la bendiga, mi pastora. Preséntese usted. Damos las gracias al Señor primeramente por esta oportunidad, ¿cierto? De poder reunirnos en esta nueva modalidad, ¿cierto? Sí. Pero sin duda ha sido un tiempo hermoso. Dios ha sacado esos talentos ocultos que estaban en medio del pueblo, Sí. ¿cierto? De poder alcanzar de una u otra manera, ¿cierto? Poder pregonar, poder llevar a cabo los ministerios, y la verdad que ha sido una hermosa bendición. He estado viendo los videos de la iglesia en los días anteriores y sin duda Dios ha estado en medio de todo este tiempo, de cada iglesia, de cada testimonio y de cada programa que se ha llevado a efecto. Sí, hemos sido gratamente bendecidas, gratamente impresionadas por el Señor, la manera como Él nos ha usado. Como usted dice, pastora, los talentos han salido, no teníamos idea que teníamos talento, pero salieron. Ahí con el cincel, ahí el Señor sacó el talento en cada una de nosotros y estamos en esta plataforma con el único deseo de contar lo bueno que es el Señor. Sabemos que Jesús dio la vida por nosotros, sabemos que Jesús murió en la cruz, pero eso pasó, dice la gente, hace 2000 años, como que no lo ven tan lejano, como que algo de la historia, algo sin trascendencia, pero para nosotros no es así. Para los hijos de Dios, Dios es real hoy día y ha sido y es real por siempre. Así que por eso tenemos invitada a nuestra pastora. Ella es una joven, de muy jovencita, conoció al Señor, así que quiero que nos cuente un poquito cómo fue, cómo conoció al Señor, cómo ya es pastora a tan temprana edad, y que nos cuente un poco de las maravillas, cómo Dios la ha sorprendido a través de su vida, de su corta vida. Amén. Damos gracias a Dios por cada uno de las piropos que habló de la corta edad, de que jovencita. Es grato escuchar eso de continuo, así que agradezco este cariño expresado en esos detalles que se han podido compartir. Sí, la verdad, el día de hoy, bueno, mientras hemos estado preparando todo lo que este programa, conversábamos con nuestra hermana Marisol, cuál es la mejor manera, cierto, que existe de poder llevar el Evangelio, poder hablar de Cristo. Y yo le decía a ella que yo creo que lo más cercano, cierto, es hablar su propio testimonio. Sin duda que cada uno de nosotras llevamos el testimonio arraigado en nuestra vida, comprendiendo un antes de nuestra vida y un después, una vez que fuimos confrontadas, ¿cierto? Fuimos puestas delante de la cruz, ¿cierto? Y la verdad que sí, desde muy niña conozco al Señor, no teniendo padres cristianos. Desde los 3 años mi mamá se encargó de siempre de alguna u otra manera yo pudiese ir a la iglesia. En esos años existía y todavía existen muy fuertemente en la iglesia de donde yo vengo, una iglesia, un ministerio de niños muy fuerte, y en esos años se encargaron de esta niña, ¿cierto? De 3 años, que la mamá siempre le decía que la llevaran, y en esa edad comencé a tener acercamiento con la iglesia, fui creciendo, fui desarrollándome. A los 13 años tuve un encuentro real con el Señor, como niña, como joven. Gracias al Señor pude conocerlo a temprana edad. Vengo de una familia totalmente no bien constituida, pero eso es maravilloso porque pude ver el amor de Dios en medio de todo mi proceso de vida. Mis padres, venía de una situación de mi padre que era alcohólico, fuertemente alcohólico, desde los 8 años que él tenía esta complicación, y entonces veníamos de una situación bien complicada familiarmente.
pero la mano del Señor siempre estuvo a favor de mi vida. De Mm, alguna u otra manera, mi gracias, papá, Señor. en su estado de curadito, ¿cierto? De ahí alcoholizado, me decía que orara por él, siendo yo muy niña. Oh, Entonces, el proceso mío ha sido un proceso tomado de la mano de Dios. Cuando tuve gracias, este Señor. encuentro a los 13 años con el Señor, rendí mi vida a Él, mi juventud, que me estaba recién saliendo de lo que era el proceso de adolescencia. Después tuve bautismo y comencé a vivir procesos especiales con el Señor y hasta que me ha llevado hasta el día de hoy, ¿cierto? Viendo que la mano de Dios no me ha soltado, que su Mm, amor inagotable, su amor incomparable ha permanecido a favor de mi vida todo el tiempo, toda mi mm, vida ha estado Él. Y bueno, de ahí de una u otra manera el Señor se ha encargado, ¿cierto? De que cada día nos acerquemos más a Él, ¿cierto? sí, sí, Cuando era pequeña, después de recibir al Señor como mi Salvador, porque antes era que me asistía a la iglesia, pero no entendía bien lo que pasaba ahí. Me gustaba mm, ir porque había claro. leche, porque había galleta, porque las tías de la escuela dominical hacían actividades y iba por eso siempre, y por eso es importante, tías, que las que están a cargo de los ministerios de los niños, cada detalle uno como niño lo va observando. Sí. Y iba por ese fin a pasarlo bien a la iglesia porque yo me entretenía y en una de esas reuniones el Señor me atrapó, me envolvió en sus lazos de amor y posterior Mm, a eso hice un cambio, tomé una decisión de seguir a Cristo, una decisión de vida, porque mm, cuando uno toma una decisión es a sí, pesar y que venga lo sí, que venga, yo sigo a sí. Cristo. Entonces, cuando Amén. tomo la decisión, después fui creciendo, después fui yo la tía de esos niños de la iglesia, después pasé por el proceso de ser el líder de jóvenes y ahí andaba siempre metida en todas las actividades que habían en la congregación y el Señor de una u otra manera ha estado a favor de mi vida, ha estado a favor de mi familia. Hoy día lo que yo vivo, lo que experimento, ha sido solamente el milagro de Dios a favor de mi vida. Hoy día, Mm, gracias al Señor, tengo una familia que ama al Señor, que ha entendido este hermoso llamado, ¿cierto? Que es sí, servir al sí. Señor, la honra Mm, que se siente de poder ser hijo de Dios. Y mm, para mí eso es suficiente. He visto que no tengo otra manera de devolverle más que siendo leal a sus caminos, de tanto amor que el Señor esparce a mi vida día a día. Y mm, así que eso ha sido como un resumen. Cuando era joven en la iglesia donde yo asistía, se trabajaba fuertemente lo que era el evangelismo y me recuerdo que nos ya, preparaban a nosotros, el pastor, cómo teníamos que congregarnos ya, y cómo teníamos que expresarnos a las personas nuevas y me recuerdo que en esos años, teniendo 17 años de edad, llegaron una familia completa y el Señor me utilizó para poder guiarlos, para poder acompañar, para poder orarlos. Y hace un tiempo atrás me reencontré con ellos como líderes oh, formados hoy en día, gracias, pero una de las Señor. Qué cosas bueno. que quiero llegar a esto, cuando me encuentro con Francisco, con Jessica, con sus hijos, uno de sus hijos ya está estudiando medicina y todo hijos Mm, cristianos, y cuando me encuentro con ellos, yo les digo, qué alegría verlos, que continúen perseverando. Y ellos me decían, verte a ti me recuerda cómo era en el pasado, cómo llegué a la iglesia. Y una de las respuestas que caló mi corazón, cuando Francisco me dice, eh, cuando yo me reencontré con el Señor, cuando me encontré con Él, yo no puedo mm, ser desleal ante tanto amor mm, que Él esparce mm, día a día por mí. O sea, no mm. podría, me dice, mi manera de ser, quién soy yo, no sería ¿cómo es la palabra? Malagradecido. Como malagradecido de todo lo que el Señor hizo por mí en aquella cruz. Sí, Y sabes que sí. eso llenó mi corazón y bendigo tanto porque creo que ese es el detalle
es el detalle que el Hijo de Dios, no podemos ser mal agradecidos con Amén. tanto amor que el Señor nos da día a Mm, día a nuestras sí. vidas. Por lo que usted me está hablando, pastora, a mí, yo pienso, hay tantos niños que están en la calle, hay tantos niños que tienen papá alcohólico, tantos niños que tienen padre en la droga, en esta flagelo de la sociedad en la cual estamos viviendo ahora, que usted está comentando, y darse cuenta que uno dice, ya estos niñitos ya no tienen, no hay nada que hacer porque el papá le enseñó este camino, no hay nada que hacer porque la mamá era alcohólica y el hijo también va a salir alcohólico, o que los papás son drogadictos y los hijos de por sí van a salir drogadictos. Pero aquí podemos ver, amigos, que no es así. Tenemos un testimonio aquí real, donde una hermana, cuando era chica, tenía 3 años, empezó a ir a la iglesia y decía por las galletas y por la leche. Qué increíble que una galleta y una leche sea tan importante para un niño. O sea yo lo veo como, yo digo, oye, el niño iba por la galleta y por la leche, pero eso hizo un cambio radical en su vida. O sea, lo que se suponía que, para dónde tenía que haber ido, porque seamos realistas, la gente cuando vive este tipo de familia, así, con este tipo de problemas, ellos lamentablemente tienen una costumbre, se van por el lado donde han aprendido durante toda su vida. Y no es que lo estemos juzgando, sino que es lo que sucede. Pero acá cuando el Dios sale a nuestro encuentro, cuando tuvo esa posibilidad, usted pastora, de ir a esta iglesia y desde chiquitita aprender las cosas del Señor, a pesar de que usted iba más por las galletas, pero eso hizo que usted hubiera un cambio, el paradigma se rompiera, o sea, que todo fuera otra cosa, o sea, lo que se suponía que para donde usted tendría que haber ido, porque usted tendría que haber sido una alcohólica, tendría que haber sido una drogadita, una mujer en la calle, que sepa, no sé, el Señor, pero el Señor tuvo misericordia. Entonces, cuán importante es para nosotros, los adultos, que ahora que entendemos esto, ver a un niño que está en una situación así y sacarlo de eso, llevarlo a la iglesia, hablarles del Señor, porque cambiamos, Dios transforma vidas, pero para que haya esa transformación tiene que haber personas como usted, como yo, o hermanas que amen al Señor y que vean que al conocer al Señor esta persona tenga una transformación. O sea, lo que se suponía que tendría que ser, no lo fue. ¿Por qué? Porque salió el Señor al encuentro. Hubo un cambio. Ya no, yo iba para allá, derechito para allá, pero el Señor sale y me detiene y hace que yo dé la vuelta y vaya por otro camino. Entonces ahora podemos ver lo maravilloso de persona que usted, hermana. No es porque sea mi pastora, no le estoy haciendo la pata, no, porque el Señor salió a su encuentro, hizo que lo que usted tendría que haber, para donde tendría que haber ido, no fue. No fue. Y ahora yo la veo que tiene un lindo matrimonio, tiene sus hijos que son maravillosos, al cual yo lo amo a cada uno de ellos. Pero independiente de eso, se ve la mano de Dios, que Dios siempre la guió por el buen camino. Y usted ahora está cosechando lo que sembraron sus tías en ese tiempo, la decisión que usted tomó cuando el Señor sale a su encuentro, cuando ya uno ya es más adulta, cuando se da cuenta que yo no vengo tan solo por las galletas y por la leche, sino que vengo por algo más. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, es bonito, pastora, que cuente esto, porque ¿cuántos jóvenes, cuántos adultos, cuántas personas hay que lamentablemente están en una situación así, viviendo alcoholismo, que sus padres están en esta situación? Bueno, ahora la drogadicción, que es lo que es más común, pero dicen, yo no puedo salir de esto. Pero sí, pues, yo aquí le estoy presentando a mi pastora Maggie, que ella pudo salir de esa situación, Dios la libertó, no cayó nunca en esa situación porque Dios tuvo misericordia de ella mucho antes. Imagínense, a los 3 años llegó a la escuela dominical, a los 3 años, solita. Era la única que iba a la iglesia de su familia, o sea, qué maravilloso como el Señor la honró desde niña, o sea, como el Señor en su camino, que en su control, él tenía el control de su vida, pues, pastora. Por eso es que hoy día, tan joven, usted ya es pastora. O sea, Eso es parte solo agradecer. es parte del propósito de Dios en nuestra vida. Mira, esa es la importancia que tiene en las congregaciones en medio donde hay necesidad, ¿cierto? Es imposible que una congregación que estuviera en lo mejor en comunas acomodadas, ¿cierto? Pudieran alcanzar a estas personas tan necesitadas.
Y es por eso que Dios permite el que se levante en su obra, templos, ¿cierto? En lugares donde hay mucha necesidad. Una de las cosas que también yo siempre hablo con mi esposo, le digo, yo una de las cosas que marcó mi vida era, era una iglesia a lo mejor no tan pequeña en cantidad, porque yo creo que era una iglesia promedio de 150, 200 hermanos que iban, pero el pastor Oh, sabía cuando yo no asistía. Él sabía que yo oh, siendo niña cuando no iba a la iglesia. Y después él iba a la casa a buscarme y cuando pasaba, porque yo vivía en una avenida principal que era Américo Vespucio, en la comuna de La Granja, y él se encargaba de ir a visitarme, a hacerme una visita pastoral a mí siendo niña. Entonces mi mamá, yo estaba jugando y me decía, oye, viene el pastor, te va a retar porque no fuiste a la iglesia. Entonces había una cercanía, una preocupación del pastor hacia mí siendo niña. Y eso a mí me impactaba, oh, esa preocupación por parte de él, de preocuparse dentro de una congregación tan grande que no fue la niñita a la iglesia, que no fue a la escuela dominical. Entonces, esto es, el Señor se encargó de cada detalle, como Él lo hace con nosotros. Se encarga sí. de cada detalle de nuestra vida, nada deja ahí al azar, todo es de propósito del Señor para con nuestra vida. Como bien tú decías, ¿cierto? Teniendo una familia con padre alcohólico, sin duda el Señor, yo vi su milagro en medio de la vida de mi padre, cuando tuve la oportunidad y cuando fui bautizada por el Espíritu Santo, yo lo cuento como testimonio, estábamos en un servicio y comencé a adorar al Señor y el Señor toma mi boca, es cierto, y sentí una llama de fuego que tomaba mi lengua y comencé a hablar en lengua, ahí en la intimidad de mi espacio en la iglesia la adoraba, cantaba y no podía parar de hablar en lengua. Me acuerdo que en esa noche que fui bautizada y llego a mi casa y mi papá estaba ahí acostado y lo ungía durante toda la noche para que el Señor cambiara su vida, cambiara la vida de mi familia y comencé, me dispuse en la mano del Señor a que Dios comenzara a hacer su obra en medio de mi vida. Fue difícil, pero siempre me encargué como joven de poder hacer mis amistades dentro con gente de la iglesia. O sea, las veces que traté de tener otras amistades fuera de la iglesia me desviaba y Dios se encargaba de nuevamente de una u otra manera de traerme al redil. Yo me acuerdo en una ocasión que fue, creo que a los 16 años, me había portado un poco mal, nadie sabía en la iglesia, me habían invitado ahí en un momento de amistad, una cosa como una fiesta, y me acuerdo que me fui escondida como joven y me fui con mi amiga y cuando volví a la casa me dejan en una esquina, empieza una balacera afuera que me tuve que tirar al piso y ahí era como que yo decía, Oh, Señor, nunca más. Y me daba cuenta que de alguna u otra manera el Señor me ponía la voz de alerta que ese no era el camino correcto. Así que por eso hay una manera que los lazos del amor de Dios siempre, siempre en cada proceso de mi vida me envuelven. Y muy agradecida al Señor, eh, motivando, ¿cierto?, a las hermanas que se encuentran ahí, a lo mejor en situaciones difíciles, viviendo en lugares difíciles, pero el Señor nos tiene ahí con un propósito. Hay un sí, propósito por el sí cual la es. iglesia tiene que seguir en lugares difíciles, porque así Mm, es expandido el Evangelio. Nosotros solamente tenemos que disponernos de las manos del Señor. mm. El Señor te tenía bien cortita, ¿eh? No te dejaba, pero Sí, al tiro te asustaba. O sea, o era el pastor o eran las balas. Una de así, las dos. No te dejó, pero acorralada por el amor de Dios. acorralada, porque decía el Señor, no la dejo a esta, porque si no, se me va a ir y se me va a ir y se me va a ir. Así es el Así es. Señor. Dice que Él es el pastor de sus ovejas y Él cuida a todas sus ovejitas. Y dice que si una se arranca, se va, Él deja las 99 y va por esa una. Y eso Sí, ha amén. sido la vida de todas nosotros. Yo creo que de alguna manera todas nos hemos querido como de repente, ya no quiero ir a la iglesia, ya esto como que no es para mí, a veces dicen las hermanas, pero no es así, esto es para nosotros, porque el Señor murió en la cruz por nosotros, por cada uno de nosotros, para darnos vida y vida en abundancia.
Y ahora Sí, podemos ver a través del testimonio de nuestra pastora que el Señor le ha dado la victoria porque ella ha creído en el Señor. Esto es por fe, no es por obra, no es por nada, es por fe. Uno si le cree al Señor, amigo, que está escuchando, hermana, que está mirando, usted tiene que creerle. Dios transforma vida, Dios cambia nuestro lamento en danza, Dios hace que lo que se supone que tiene que ser no sea, como lo está contando nuestra hermana Maya aquí. amén. Ella era otra historia la de ella, era otro final, pero el Señor, Él tenía que decir la última palabra y ahora la vemos. ¿Hace cuánto tiempo, pastora, que usted ya es pastora, pertenece al ministerio? Nosotros tenemos 7 años aproximadamente pastoreando la Iglesia de Dios en Peñalolén, sirviendo al Señor en esta área, porque en realidad hemos estado siempre dispuestos a servir al Señor, amamos al Señor con todo nuestro corazón y llevamos pastoreando una hermosa iglesia. No hay una iglesia perfecta, pero una hermosa Sí. iglesia con hermanos que Amén. aman a Dios, que es lo más importante, y Así es. siendo los líderes de ese lugar, el Señor le plació honrarnos y mantenernos en ese lugar. ¿Le ha costado ser pastora? ¿O el Señor ya la tenía preparada para esta misión, este trabajo? Bueno, el ministerio Mm. es complejo porque uno trabaja con diferentes caracteres dentro de una Sí, congregación, con diferentes personas, ¿cierto? Y la labor pastoral es que las personas se sientan cercanas a una a todas. claro. Podemos entender que un hermano X pueda decir blanco, el otro diga decir negro, pero de alguna u otra manera en sus caracteres, su inmensidad de caracteres que son, uno tiene que llevarle, ¿cierto?, la palabra del Señor a cada uno de ellos y de alguna Claro. manera llevarlo a la cruz para que Dios pueda obrar en medio de ello y Mm. sentirse, ¿cierto?, a la vez entenderlos dentro del universo que son cada persona, ¿cierto? Con su Sí, mundo de situaciones que cada uno lleva detrás, diferentes sí. familias, pero el Señor es quien nos da la sabiduría, ¿cierto? Para poder Amén. guiar al pueblo, para aconsejar al pueblo. Lo importante no es lo que pensemos nosotros para la hora de aconsejar a alguien, sino que es la palabra, ¿cierto? La que debe predominar, nuestra profeta mayor. Mm. Entonces, Sí. más que nada es disponerlo a que el Señor pueda utilizarnos. Yo creo que Mm. es eso. Pero difícil es que el Señor es el que lleva nuestras cargas, no lo podría hablar como difícil porque Él es quien lleva nuestras cargas. Para mí es una honra, para mi Mm. esposo y mi vida, para nuestra familia, es una honra servir al Señor y es una honra de que Él nos haya nombrado, ¿cierto?, como líderes de un lugar. Como se le digo, es complejo, pero Él el que se lleva todo el trabajo. Uno solamente se dispone en sus manos. Claro, claro que sí. Claro, lo que pasa es que como usted es joven, entonces igual eso, porque nosotros a medida que somos más viejos somos más mañosos. Con los años cada vez nos vamos poniendo más mañosos, entonces que una jovencita venga a mí a decirme algo cuando yo soy una persona adulta, entonces como que, vaya usted, ¿qué me viene a decir a mí si yo soy un adulto? Yo soy el hombro acá o no sé. Entonces, pero es verdad lo que usted dice, que es la presencia del Señor la que a usted le ayuda, la que le da la sabiduría, pero igual es complejo porque somos diferentes, también somos diferentes épocas, décadas. Las décadas de los más viejitos eran más machistas o tenían un pensamiento más. En cambio, a medida que nos vamos actualizando, ya los chiquillos ahora mudan, se quedan en la casa y hacen cosas totalmente que en la época antigua jamás usted habría visto un papá mudando una guagua, porque antes eso era, pero jamás visto. Pero ahora hasta los chiquillos salen con su hijo solos, hacen todo solo, le dan hasta la comida. Entonces, son diferentes culturas, a pesar de que estamos dentro de una misma sociedad, pero vemos esos diferentes pensamientos. Y para que todos estos pensamientos se lleguen a un solo sentir, como usted decía, llevarla a la cruz, igual es complejo. No sé, Mira, la base de todo es que, como dice la palabra de Dios, ¿cierto? El cielo pasa, las modas pasan, el tiempo pasa, pero la palabra de Dios es la amén. misma, ¿cierto? Entonces, Sí, no pasa la palabra de Dios. Entonces,
de alguna u otra manera, a lo mejor yo siendo joven o mi esposo siendo joven, ahora ya no tan joven, hermana Marisol, no se equivoque porque tan joven ya no somos, Se pero ve de súper alguna u joven. otra manera, cuando se lleva la palabra es la que habla y redarguye la vida y los corazones de las personas, ya sea que puedan Mm, ser jóvenes como puedan ser hermanos de más edad. Eso es mm, lo que uno en realidad debe comprender a través del trabajo ministerial, ¿cierto? Que es la palabra la que tiene que redarguir el corazón. Yo no soy quien para convencer a alguien que está haciendo las mm. cosas mal o llevarlo a convencerlo de pecado. Es la palabra, ¿cierto? La que convence al pecador de la situación en la cual está. Entonces, es depender de que al final el trabajo lo hace el Señor dentro de una Sí, congregación. Sí se pasan momentos difíciles, claro que sí, porque somos seres humanos, ser humano. pero el Señor es el que se encarga de enjuagar todas las lágrimas. Gracias al Señor, en conjunto con mi esposo, tenemos una muy buena relación, nosotros hablamos todos. Entonces, de alguna u otra manera nos vamos apoyando, conversando, ¿cierto? Animando, viendo Claro. su punto de vista, mi punto de vista, pero siempre esos pensamientos llevarlos al Señor. Y Él es el que da, ¿cierto? Y que nos dota, ¿cierto? Y guía al pueblo como Él quiere. Amén, así es. Sí, es bonito, nosotros que somos ovejitas o que siempre estamos como detrás de los pastores, es bonito a veces saber un poco el trabajo que lleva, que tiene un pastor. Yo, para mí siempre ha sido como que tiene mucho trabajo, siento que es como muy difícil, claro, pero ahora como usted lo dice, confiando siempre en el Señor, es cierto, nosotros todo depende de él, nuestra regla de fe, la Biblia, y frente a la Biblia, o sea, nosotros no podemos decir nada, o sea, la Biblia es la palabra del Señor y si la Biblia dice que esto no hay que hacerlo, o sea, no nos queda nada más que obedecer. Pero mirado desde ese punto de vista tiene razón, es más como más fácil, pero de verdad yo lo siento como algo, un trabajo muy complicado, muy complejo, pero el Señor sabe a quién Él tiene adelante, Él sabe quién tiene que, cuáles son sus hijos, cuáles son los llamados, como estamos aquí hablando sobre los frutos del Espíritu todos los días, y el Señor pone los frutos en cada uno de nosotros y hace que nosotros lo desarrollemos y podamos llevar a un buen término dentro de alguna situación que haya dentro de una iglesia. Pero le damos gracias al Señor porque el Señor, Él llama a sus hijos. A usted desde chica la llamó, desde chica el Señor mostró su maravilla en usted y eso es lo maravilloso de que uno cree que no, es que tiene que ser una hija del pastor o tiene que ser heredada la jerarquía, no sé si usted ha escuchado, no, es que ella, el abuelo era pastor, entonces como el abuelo era pastor, el papá también fue pastor, entonces ahora el hijo es pastor y así. Y nos damos cuenta que en su historia es totalmente distinto. Usted a los 3 años entró a la iglesia sola y usted sola, no hubo alguien detrás de usted que estuviera diciendo, no, yo voy por ella, sino que solamente fue el Señor. Entonces, esto es un ejemplo para todos, no tan solo para ustedes, sino para todos nosotros, que Dios es el que hace los obreros, Dios es el que nos transforma, el que permite que nosotros nuestra vida vaya cambiando conforme nuestro corazón se vaya abriendo. Entonces, ahí nos damos cuenta de que usted, mi hermana, permitió que el Señor obrara en su vida, hasta el punto de llegar a ser una pastora, que es un trabajo muy importante, es un trabajo que tiene mucha responsabilidad. Amén. Bien. Sí, a mí me ha gustado esto que se ha hecho dentro del ministerio regional, ¿cierto? El resaltar los frutos, ¿cierto?, del espíritu de la vida de nosotras, las mujeres, ¿cierto? Hoy día nos correspondía a nosotros como Peñalolén la templanza, Sí, así que yo agradezco a aquellas hermanas que pudieron compartir ese, ese devocional, ¿cierto? Esa palabra acerca de la templanza, sí. porque la verdad es necesario que estos frutos, ¿cierto?, estén en nuestra vida, estén en nuestro corazón. Hoy en día la palabra de Dios, bueno, la palabra de Dios no hoy en día, sino que la palabra de Dios es clara, diciendo que como nosotros nos vamos a dar a conocer, ¿cierto?, como cristianos es a través de nuestros frutos. Entonces, como mujeres de Dios, Mm.
No podemos hablar, ¿cierto?, de la templanza cuando andamos siempre no siendo temple, no manteniendo la calma en medio de las situaciones, no demostrando, ¿cierto?, el gozo de Dios en nuestra vida, la benignidad, no siendo bondadosa, ¿cierto?, no teniendo fe. Entonces Exacto. es necesario que nosotras como cristianas, como ministerio, como mujeres, como hijas de Dios, como hijos de Dios, tengamos presente esto que es tan importante, ¿cierto? Que sean los frutos, ¿cierto? Que hablen de que el Espíritu Santo mora en medio de nosotros. Nosotras podemos hablar Mm, muchas cosas, podemos hablar bonito, podemos decir yo soy buena, ¿cierto? Yo soy tranquila, yo soy bondadosa, y hablamos de acuerdo a nuestra medida, ¿cierto? Pero ahí hay un error nosotros, ¿quiénes somos? Vamos a hablar siempre nosotros bien de nosotras mismas. Son los frutos del Espíritu los que tienen que hablar a través de nosotros. sí. Son ellos los Mm, que hablan de quiénes nosotros somos, ¿cierto? De la manera que el Espíritu Santo está hablando a través de nuestras vidas. mm, Tiempos, ¿cierto? Ayer podía compartir el mensaje en la iglesia de Pudahuel Sur, y es generalmente lo que uno trata de compartir y lo que hoy día está hablando el pueblo en general. Cristo viene pronto y es necesaria que mm, nosotras como mujeres estemos armadas con la armadura de Dios, ¿cierto? Estamos en una mm, guerra, un proceso difícil a nivel del mundo, ¿cierto? La venida de Cristo está tan cerca y es necesario que sí. nosotras como mujeres estemos armadas, ¿cierto? Estemos rodeadas, volvamos a la oración, que volvamos al ayuno, que volvamos a la búsqueda de la lectura de la palabra del Señor, porque si anda un soldado en una guerra, sin su armadura es fácil que muera, Sí, ¿cierto? Hoy en día, estos cierto. tiempos que estamos viviendo, a lo malo se le está llamando bueno, a lo bueno se le está llamando Sí, malo. Y si nosotros así. leemos el libro de Mateo 24, ahí en la conversación que Dios mantiene con sus discípulos, Jesucristo mantiene con sus discípulos, ¿cierto? Y ellos le consultaban cuáles van a ser las señales antes del fin. Ahí está clarito. Entonces, cuando uno Mm, comienza a leer, ¿cierto? A escudriñar la palabra del Señor y comienza a ver, ¿cierto? Y empieza a decir los detalles de las cosas que van a acontecer en los postreros días, esas cosas se están cumpliendo. sí, Entonces, qué importante que nosotros como mujeres dejemos que el Espíritu Santo obre a través de nuestra vida. Y no hay mayor ni mejor testimonio para los demás, para nuestra familia, para nuestros vecinos, para con quien nosotros frecuentamos, ¿cierto? Que sea el Espíritu, los frutos del Espíritu hablando a través de nuestras vidas. Es el mejor evangelismo que tenemos que hacer. Y eso, ¿cierto? Se ve reflejado a medida de que nosotros le entregamos tiempos a Dios. Porque si nosotros mm, no oramos, ¿cierto? No se van a ver estos frutos. Si nosotros no somos constantes, ¿cierto? En el ayuno, en la oración, en la escudriñar la palabra, difícilmente, ¿cierto? Se van a claro. ver estos frutos. Entonces, Mm, como estamos viviendo un tiempo difícil a través del mundo, estamos viviendo muchas de las señales que aparecen en el libro de Mateo capítulo 24, es necesario, ¿cierto?, que estemos armadas en este proceso de guerra espiritual, porque dice la palabra del Señor, nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, no es con aquella persona, no es con mi vecino, no es con la persona de mi trabajo, sino contra principados y potestades. Y mm, eso se derrotan en el nombre de Jesucristo y mediante la oración, mediante el amén. ayuno y mediante el conocimiento pleno de la palabra del Señor. Así es, así es. Amén, amén. Completamente. Nosotros como hijos de Dios tenemos que dar fruto y buenos frutos, dice la palabra del Señor. Los frutos es como el árbol. ¿Usted cómo sabe que ese es un limón? No porque está dando manzana. Usted sabe que el limón porque está dando limones. Entonces, a eso se refiere el Señor cuando habla de los frutos. O sea, demos buenos frutos. O sea, si el árbol está apestado, los limones van a ser chicos, no van a tener ni jugo adentro, lo vamos a partir y van a estar todos secos. Entonces el Señor dice, demos frutos, pero aparte tenemos que dar buenos frutos. No tan solo dar lo que sea, sino que dar lo bueno. Porque muchas personas hablamos, somos buenas para hablar. Yo, por ejemplo, soy muy buena para hablar, pero una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Y ahí es donde está la diferencia. Yo puedo hablar todo el día del Señor,
pero ¿qué estoy haciendo para el Señor? Entonces, ahí, eso es lo que usted, hermana, nos está explicando hoy día, que tenemos que atacar en esa área. ¿Por qué? Porque la venida del Señor viene pronto. Tenemos que estar apercibidos, dice, tenemos que estar con nuestra armadura, tenemos que estar preparados para toda buena obra. ¿Y cómo vamos a hacer la buena obra si estamos dentro de nosotros, estamos con rabia, con odio, con contienda, con peleas, con pleitos? O sea, ¿dónde están los frutos del Espíritu Santo ahí? No está. No está porque no estamos reaccionando. Tenemos que aprender a entender de que el Señor, obrando en nuestra vida, eso va a cambiar. Nos vemos a través de nuestra hermana Maggie, que su vida cambió completamente, el Señor salió a su encuentro y es otra vida. Y así en cada uno de nosotros, mi vida también cambió. Yo llegué al Señor a los 33 años y era totalmente distinto a lo que soy ahora. Y el Señor transforma nuestras vidas, pero a través de este proceso, el Señor va limpiándonos y va haciendo que los frutos aparezcan, porque todas tenemos cosas de carne, tenemos de enojarnos, de airarnos, de molestarnos, de pelea, en fin, de todas esas cosas que el ser humano tiene. Pero cuando nosotros dejamos desarrollar el Espíritu de Dios en nosotros, cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón, ahí el Señor obra en nuestras vidas. Así que le damos gracias a mi pastora, porque usted lo explica, pero clarísimo, clarísimo, que tenemos que estar con la armadura, porque sabemos en este tiempo que estamos en pandemia, la iglesia nos están reuniendo. ¿No se sabe usted hasta cuándo vamos a estar sin poder juntarnos, pastora? No, nosotros, bueno, Peñalolén, la iglesia de Peñalolén se encuentra en fase 3, pero nosotros Ya. nosotros dependemos de lo que nos indique, ¿cierto? La oficina nacional, ¿cierto? Y la oficina nacional depende de lo que se indique, ¿cierto? La oficina internacional. Mientras ellos no nos transmitan a nosotros como pastores de que ya es tiempo, siempre la decisión pasa salvaguardando, ¿cierto? El bienestar de nuestros hermanos y eso se agradece, ¿cierto? Y Claro. mientras no se nos transmita a nosotros como líderes, ¿cierto? El que en la fecha para poder retomar los servicios va a seguir siendo de la misma manera como lo están haciendo la mayoría de las iglesias, que es a través, mediante plataformas Zoom. Ayer me conecté con otra plataforma que es Meet, otros pastores lo están haciendo mediante Facebook y así, de una u otra manera, cada pastor, ¿cierto? Cada líder se ha encargado de ver qué es lo mejor, ¿cierto? Para poder congregar, ¿cierto? Mantener, cuando hemos tenido la oportunidad de hablar con nuestros amigos, ¿cierto? Que son pastores, en medio de la iglesia, todos hablamos lo mismo, de que el Señor está llamando a las personas, a los hermanos que se habían quedado en el camino, el Espíritu Santo ha estado amonestándole de una u otra manera y hoy en día nosotros en los computadores podemos ver varias pantallitas de hermanos que hace mucho tiempo no los veíamos, sin embargo, Dios ha tocado su corazón nuevamente, sí. Así que creemos, ¿cierto? Y no solamente no se trata de nosotros, sino que se trata de la obra de Dios, del poder de Dios, ¿cierto? Que en la iglesia viene un nuevo tiempo, un tiempo de avivamiento, donde muchas personas, muchos hermanos que una vez se congregaban, van a volver a retornar a su casa, así que va a venir un hermoso mover del Espíritu en medio de las congregaciones. Mire qué maravilloso lo que usted nos cuenta, pastora. Uno cree, o sea, piensa uno, claro, ahora como uno no se puede congregar, como ahora uno no puede ir a la iglesia, uno piensa que hay menos hermanos, que hay menos hermanos interesados en la palabra del Señor o que se quieran conectar a través de esta plataforma, porque a algunos no les gusta mucho o no entienden mucho este tema del Facebook, del Zoom o de diferentes plataformas que hay. Y usted me está diciendo algo totalmente distinto. Resulta que ahora están llegando los que no iban. O sea, ahora tenemos a los hermanos que un tiempo se apartaron y ahora están nuevamente retomando esta costumbre de congregarse, que es lo que Dios nos ha mandado. Qué bonita noticia, pastora. Increíble cómo el Señor todo lo malo lo transforma en bueno y Él siempre saca lo mejor de nosotros frente a cualquier situación. No, estoy impresionada, de verdad no me había dado cuenta o no lo sabía, no lo había escuchado. Sí, una vez se centra en la iglesia, usted es testigo de los hermanos que han estado llegando a nuestra iglesia, pero a veces uno se centra, pero cuando conversa con los demás se da cuenta que no es solo acá. El Señor, el mover de Dios se está haciendo en muchas congregaciones y como escribía recién por ahí,
alguien pude leer el mensaje que la gloria postrera será mejor será mayor y mejor que la primera. Así que no Amén. solamente se necesita que estemos dispuestos, ¿cierto? Estemos dispuestas como mujeres, estemos dispuestas a vencer a la carne. A la carne, hermanas, le gusta quedarse en la casa. A la carne le gusta ver comedia, le gusta ver películas, no le gusta mover, le gusta comer, le gusta ir a los malls. Esa es la carne, ¿cierto? Y Pero estamos todos nosotros medias no debemos, gorditas. claro, nosotros no debemos vivir conforme a los deseos de la Sí, carne, amén, sino amén, que de amén, acuerdo y conforme a los deseos del Espíritu. Y el Espíritu amén. siempre va a estar dispuesto. Sí, Nosotros tenemos que vencer en el nombre de Jesucristo lo que quiere la carne y amén. comenzar a tener tiempos con el Señor. Sí, Apartar, decir en este día tengo que hacer tal cosa, pero este espacio, este tiempo es para el Señor, porque Dios amén, necesita a su gente para usarla y amén. necesita que su gente esté dispuesta, porque viene mucho trabajo en medio de las congregaciones. Así que la Sí, animo ahí donde se encuentra a nuestras hermanas, ¿cierto? A nuestros hermanos que están viendo este programa, ¿cierto? Este espacio entre nosotras. No están entre nosotras porque estamos siendo compartidos mediante, ¿cierto?, la plataforma de internet, pero, sí, pero esto para esto sirve, para abrir nuestro sí, corazón, para que nos puedan conocer, ¿cierto? Para que puedan saber el testimonio que se esconde detrás de cada una de nosotros, ¿cierto? Pero les insto a ustedes, hermanas, a que nos preparemos, ¿cierto? Porque hay mucho trabajo en la iglesia. Los pastores a veces uno ve y le gustaría, pero a veces ve que los hermanos no se comprometen y es complejo eso. Pero usted ujú, sea parte de esos hermanos que se disponen para poder trabajar en la obra del Señor, porque la mies es mucha. Y necesitamos que los obreros se levanten, se aparten, que vuelvan a la oración, a la búsqueda de la palabra del Señor, porque trabajo hay harto. sí. Una hermana un día me dijo, hermana, pero es que a mí el pastor no me dice nada que tengo que hacer. No sé qué hacer. Me nombraron líder y no sé qué tengo que hacer. Entonces yo le dije, pero es que el pastor tiene tantas cosas que hacer, le dije yo, que lo que usted tiene que hacer es orar. Porque el nombramiento es cierto, se lo dio el pastor, pero el nombramiento viene del Señor. Entonces, a quién le tiene que preguntar es al Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga dentro de esta situación? ¿Qué es lo que, por ejemplo, ahora esto que usted está comentando, de que hay muchas personas que están retornando a través de esta plataforma a volver al Señor? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mandarle el link de Zoom a todos nuestros amigos, a todos los que alguna vez fueron parte de la iglesia y así para que se vuelvan a conectar. Imagínense, una cosa tan simple como pegar y enviar puede cambiar la situación que está viviendo una familia, porque sabemos que hemos vivido mucho tiempo hacinados, como decíamos antes, la carne está bien alimentada, estamos todos más gorditos, yo debo reconocer que he subido varios kilos de peso. No Este para nada, verano, hermana. este verano es con polera y con chaquetón para que se vean los rollos. Pero debemos reconocer que hemos alimentado bastante nuestra carne y es importante, es trascendental alimentar nuestro espíritu. Así en Amén. nuestra agenda del día, en nuestra agenda del día tiene que haber un espacio. Pero como nosotros sabemos que el Señor es lo primero, para el Señor todo tiene que ser lo primero. Él quería el mejor animal cuando en la época de los sacrificios, Él siempre espera lo mejor de nosotros porque Él nos dio lo mejor, que era su Hijo. Entonces, en nuestra agenda, en el día, lo primero tiene que ser el Señor. Nuestra primera ofrenda debe ser para el Señor. Lo primero que yo haga al levantar, abrir nuestros ojos, Señor, gracias por este día. Gracias por un nuevo día que tú me diste. Gracias, Señor, por mis hijos, porque tengo un techo, porque tengo ropa que vestirme, porque tengo un califón y me sale el agua calentita. Yo me acuerdo cuando yo era chica, mi papá nos daba 2 minutos para ducharnos. 2 minutos y empezaba. Ya, mucho rato, le voy a cortar el gas. Y nos cortaba el gas y teníamos que terminar de bañarnos con agua helada. Era horrible. Y yo ahora que me ducho y me pego mis duchadas bien largas, yo digo, gracias Señor, cuando estoy debajo de la ducha y me acuerdo de esa época, y digo, gracias Señor, porque tengo para ducharme con agua calentita. Yo sé que a lo mejor algunas personas no tienen ninguna importancia, pero para mí que era como
algo que tenía que como pedir por favor que me diera agua caliente. Ahora que soy adulta y tengo el privilegio de prender el califón y tener agua caliente, para mí es un regalo del Señor, de verdad, porque el agua helada a mí me duele la cabeza, me siento súper mal. Pero tener agua caliente yo le agradezco al Señor. Y hay tantas cosas pequeñas que nosotros pasamos por alto que Dios nos da. El hecho de tener un abrigo, el hecho de tener una cama que no tiene hoyo ni que se cae. Antes nosotros teníamos los somiers suecos y quedaba uno así, era así, estaba todo doblado abajo y uno se acostaba y como que quedaba entre medio de una hamaca así toda apretada y ahí dormía y amanecía con dolor de espalda o el resorte se le había enterrado. Y resulta que ahora tenemos los colchones súper ricos, los cubrecamas que no le pican a uno, porque antes las frazadas parecían paja, las cuestiones picaban, las sábanas que eran de crea, bueno, yo en mi época usaba una sábana que era de saco, y te picaba a uno la piel. Imagínense, y ahora tenemos estas sábanas de 100 hilos, no sé cuántos hilos que según usa el cubrecama, la cabeza. Entonces hay tantas cosas por qué agradecer, hay tanto por qué darle gracias al Señor, que seríamos mal agradecidos, como te contaba el testimonio de un principio, de no agradecer a Dios por todo lo que nos da, por tener comida en nuestra mesa. Yo tuve una época donde estuve enferma y estuve con licencia médica, bueno, y aquí en Chile la licencia la paga muy a lo lejos, y no teníamos dinero para comer, no había, pero el Señor, como dice su palabra, Él proveyó, y ahí yo me di cuenta de que en realidad uno dice, yo trabajo, yo me gano el trabajo con el sudor de mi frente, pero gracias a que tenía salud salí a trabajar, gracias a que tenía un momento de salud, pero no no es porque yo me la pueda, sino es porque el Señor ha puesto esa salud en nosotros para poder trabajar, para poder tener cómo alimentarnos. Entonces, hay tanto por qué agradecer, hay tanto por qué dar gracias, que yo creo que por eso es que a lo mejor ahora los hermanos se están conectando más, porque nos hemos dado cuenta que dábamos de lleno que nosotros podíamos salir a la calle, de lleno que podíamos ir a las fondas, por ejemplo, de lleno que podíamos ir al parque. Resulta que ahora no podemos hacer esas cosas. No podemos, estas fiestas patrias la gente no salió, tuvimos que quedarnos en nuestras casas. Algo que durante lo que comentaban en la tele de 1810 que empezó la independencia de Chile hasta el día de hoy, nunca había habido un año que no hubiera una fonda. Nunca en Chile. Primera vez que no hay fonda en nuestro país, Chile. Primera vez que algo que nosotros dábamos por hecho, que algo que nosotros decíamos que esto es así, pues resulta que no es así. Y yo creo que esta pandemia nos ha hecho como darnos cuenta, Señor, tenía tantas cosas, veía a mi mamá siempre, tenía todas estas posibilidades de ir para todos lados, y resulta que ahora no tengo esa posibilidad. No tengo esa posibilidad. Y lamentablemente han habido familiares y amigos que han fallecido. Yo hoy día, una amiga de mi pasaje falleció, y una mujer joven, al esposo le dio el COVID, a ella se lo contagió, la llevaron al hospital, duró 3 días y falleció, siendo que no tenía ninguna enfermedad. O sea, que yo sepa, porque era una vecina, y no, joven. Entonces, uno dice, ¿cómo uno cree que la va a ver siempre? Uno cree que a la vecina la va a ver siempre, que siempre va a tener posibilidad de hablar con la mamá, o con el hermano, o con la hija, pero no es así, no es así. La vida es efímera, nosotros no sabemos ni el día en que llegamos a la tierra, ni el día que nos vamos de la tierra. Eso solamente lo sabe el Señor. Y yo creo que esta pandemia nos ha enseñado eso. Nos ha enseñado a amarnos más, a usar los tiempos de mejor manera, de darnos cuenta que tengo una familia, cual tengo que amar, que es lo primero. Y tanto el trabajo, que no es que no sea importante, sí es importante, pero a veces hemos dejado a nuestra familia de lado por el trabajo. Y hemos descuidado a nuestros hijos por el trabajo, hemos descuidado tantas cosas por tener un mejor pasar, pensando que yo estoy trabajando para las vacaciones. No, es que yo quiero ir a tomarme las mejores vacaciones, así que estoy trabajando la extra hasta la tarde y todo, y resulta que no alcanzamos a llegar a las vacaciones. No alcanzamos. Y los que compraron pasaje, lamentablemente van a tener que devolverlos, porque por la pandemia uno no puede salir. Entonces es maravilloso darnos cuenta, como te decía, pastora, que tenemos que ser agradecidos del Señor. Tenemos que agradecer lo que Dios nos ha dado, porque de gracia hemos recibido todo. No ha sido porque somos algo especial o no, solamente porque Dios ha tenido esa misericordia de darnos un techo, de darnos una casa, de darnos un refrigerador, de tener una cocina, tener agua. Hay países que no tienen ni siquiera agua.
Entonces, hay tanto por agradecer, hay tanto por dar gracias, y a pesar de que en nuestras situaciones, como usted contaba, su vida no fue fácil, fue una vida difícil. Usted la cuenta livianita, pero nosotros sabemos lo difícil que tiene que haber sido de fondo vivir en una situación así, pero el Señor de ahí no hace libre, de ahí nos saca. Así que, amigo que usted está escuchando, que está viendo esto, no tenga desconfianza, no dude, no dude en que Dios está con usted. No dude que Dios quiere buenas cosas, dice su palabra. Siempre Él dice, yo quiero buenas cosas, quiero pensamientos de bien y no de mal. Siempre Él dice eso. Si nos va mal es porque nosotros hemos tomado una mala decisión, pero no porque Dios quiera que nos vaya mal. Él no. Él siempre quiere lo mejor. Aquí vemos a nuestra hermana, a nuestra pastora, que Dios la sacó de una situación fea, difícil, y ahora la vemos, mire, Rosadita, según yo, es muy joven, donde tiene una casa maravillosa, donde ahora tiene hasta una empresa ella, no es mini pyme, porque la suya no es mini pyme, es una empresa más grande, no sé qué empresa es, pero es gigante para mí, y ya ella es dueña de su propia empresa, imagínense, eso solamente lo hace el Señor, la perseverancia de mi pastora también, pero primero el Señor, el que trabajó en el corazón de mi hermana, así que de mi pastora. ¿Qué opina usted, pastora? A ver, ¿qué piensa? Bueno, damos gracias a Dios, no es una empresa grande, es una pyme, como le llamamos nosotros, pero el Señor se encargó, mire, el Señor tiene que ver en todo, en todo, en Sí, todo, en todo. Él se encargó de abrir un proceso, un lugar donde es una empresa familiar, la cual con mi esposo llevamos adelante, ¿cierto? Pero bueno, eso es parte de lo que el Señor permite. Lo más maravilloso es que él ha permitido todas las cosas que hoy en día, ¿cierto? El Señor permite que vivamos, ha sido dádiva de Él. Nada, como usted decía en sus palabras hace poco, nada por un mérito propio, no porque lo merezca, no por, ni siquiera por lo que ya haya pasado o vivido cuando niña, no. Se ha tratado solamente de ese regalo inmerecido que el Señor da, ¿cierto?, a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra familia. Yo soy una mujer bendecida. Cuando yo cuento estas cosas, no quiero que se me haga usted, hermana o hermano, ahí en su casa, donde quiera que esté, diciendo de que los problemas están ausentes, porque no es así. Problemas hay, situaciones difíciles hay, cosas que son difíciles de sobrellevar existen, pero qué diferente es cuando esas situaciones difíciles que uno pasa, vive, le acontecen, se pasan tomado de la mano de Dios. amén. Es diferente. Y es Sí. eso lo que yo quiero a usted hermana, hermano, compartir y que usted se lleve esto, que con Sí. Cristo, tomado de la mano del Señor, no importa lo que venga. Ahí Amén. tenemos, ¿cierto?, la enseñanza que siempre se dice, donde nosotros construimos nuestra casa, en la arena, ¿cierto? O en la roca. Eso, de esto se trata, de fundamentarnos en el Señor, que nuestros fundamentos estén firmes, que no importando lo que venga, que pase lo que pase, tenemos que Mm, continuar tomados de la mano del Señor. Es eso amén. que quiero que todo lo demás es añadidura. Lo más importante es que el Señor prevalece en medio de cada proceso, de cada Mm, cosa que experimentemos. Eso es lo más importante. amén. Amén. Bueno, ahora vamos a pasar a todos los comentarios, todas las apreciaciones que los hermanos ahí han estado dejando. Hermana pastora, usted que tiene buena vista, le podría pedir a usted que las pueda leer, por favor, porque yo tengo pésima ahí. Ahí está nuestra supervisora, líder, la esposa de nuestro supervisor, a quien amo mucho, nuestra hermana Ruth de la Rosa, diciendo bendiciones a mi amada hermana Maya. También le amo, hermana Ruth. Dios les bendiga. También la hermana Elizabeth Cerda, ¿cierto? Viene, escribe, Dios le bendiga, hermana. A usted también, hermana Elizabeth, a sus hijos, a su esposo, enviamos un caluroso abrazo, cariño, Saludos. Dios les bendiga. La hermana Cari Morán Vera, ¿cierto?
Dice, bendiciones en este nuevo día de transmisión. Que Dios sea llegando a muchas vidas a través de ustedes. Amén. Para la Gracias. gloria de Él, que hayamos podido ser instrumento en sus manos. Amén. Nuestra hermana Marcela Fredes. Amén. Cristo viene. Aleluya. Tenemos que estar como las vírgenes prudentes. Amén, hermana. En constante oración debemos comprender los tiempos que estamos viviendo. Amén, hermana Marcela. Nuestra pastora Rosaura López dice, saludo desde Arica, hermana Maggi y hermana Marisol. Dios le bendiga, pastora Rosaura, les queremos. Nuestra hermana Tere Curipán, amén, hermana, confirma lo que nosotros estábamos hablando. Que Dios le bendiga, hermana Tere. IDP de Sydney, ¿cierto? Envían bendiciones también a este programa entre nosotras. Nuestra hermana Carolina del Carmen Benavides Luengo. Bendiciones, mis hermanas. También Dios le bendiga también, hermana Carolina. De parte de nosotras, bendecimos su vida también. Nuestra hermana Ruth Rojas dice, gracias Dios por darme vida, salud, agua, alimento, vestimenta, etcétera. Me das todo. ¿Cómo no amarte, Dios? Bendiciones, amada hermana. Mire qué maravilloso. ¿Cierto? ¿Cómo no amarle a tanto amor que el Señor nos da, tanto que nos bendice? ¿Cómo puede ser hija malagradecida? Y Ministerio de Dama IDP, región metropolitana, dice, fundamentamos en la roca. Aleluya. Nuestra fe está fundamentada en la roca. Amén. Amén, amén. Yo le voy a mandar saludos, me voy a tomar estas atribuciones como hoy día es el día de nuestra iglesia. Hoy día yo estoy como ayudante, no estoy como la coordinadora de acá. Voy a mandar saludos a mi mamá, a mi hermana Lidia Molina, que ella, a pesar de que tiene 74 años, no sé cómo lo hace, pero se mete a Facebook y me ve. Y me opina y da sus opiniones, que es algo muy colorada, que es algo muy blanca, que sabe, ella me opina. Así que me dice, mándame saludos, así que le mando saludos. Ella es un milagro del Señor. Yo creo que muchas hermanas la conocieron, la conocen. Ella tuvo un accidente grave, la atropelló una micro, tuvo un derrame cerebral y el Señor la sacó de eso. Ahí el doctor me dijo que un derrame cerebral no dura más de 8 horas, una persona viva, y han pasado algo de 10, 15 años. ¿Cuántos años han pasado menos, pastora, de que tuvo mi mamá esto? Sí, yo creo que deben ser, yo creo que debiesen ser unos 12 años más o menos atrás. Sí, unos 12 años más o menos del accidente de nuestra hermana Lidia. Como dice la hermana Marisol, es un milagro de Dios con nuestra hermana Lidia, y que ande moviéndose por las redes sociales es maravilloso. Sí. Ahí hay otro mensaje, pastora. Ahí. Bendiciones a nuestra querida hermana Lidia Molina de IDP Peñalolén. Nuestra hermana querida, hermana Lidia, es diaconisa de la Iglesia de Dios en Peñalolén. Así que le mandamos un caluroso abrazo. Dios le bendiga. Sí, ella dice que fue la primera diaconisa de Chile. Yo no sé si será así, pero ella siempre dice, fui la primera diaconisa de acá de Chile. Y ella, muy orgullosa de eso. Bueno, el Señor fue con ella, ha sido con ella y sigue siendo con ella. Así que le damos gracias por ella, le damos gracias a la Quenita, que es tu mamá también, porque nuestras madres son nuestro puntal, ¿no? Que nos ayudan a seguir adelante. Son un ejemplo a seguir. Amo mucho a tu mamá, así que un besito a la Quenita, un besito a tu familia, y estamos terminando, pastora. No sé si tenga algún mensaje, algo que quiera decir antes de que nos despidamos. Nada más que agradecer a Dios primeramente, a ustedes que se han apartado un tiempo para poder vernos, ¿cierto? Para poder escuchar del Señor, y que Dios le bendiga. Agradezco esta oportunidad a Dios, y como usted mando saludo a mis 3 hijos, a mi esposo, que deben estar ahí conectados también, a la Iglesia de Dios de la Profecía en Peñalolén. Un caluroso abrazo a cada uno de nuestras hermanas, nuestros hermanos, y a la Iglesia de Dios de la Profecía a nivel nacional, a nuestro líder, a nuestro supervisor Sergio Cedeño, a nuestra supervisora, esposa, a nuestro supervisor, nuestra hermana Ruth. Les mandamos un caluroso abrazo, y que Dios bendiga a la Iglesia de Dios de la Profecía. Amén. Firme y adelante. Amén. Eso, firme y adelante, porque esa es nuestra función, seguir adelante, luchando por alcanzar a toda la humanidad, porque así nos mandó Dios. Dice que tenemos que ir
a todos los confines de la tierra predicando su palabra. Esa es la función, esa es nuestra misión, predicar las nuevas buenas de salvación. Y Amén. hoy día termina nuestro programa, le damos gracias a todos los que estuvieron con nosotros, esperando que esto haya sido de bendición para su vida y confíe, Dios está con usted. Dios quiere buenas cosas para cada uno de nosotros. Y si usted se deja en las manos del Señor, se dispone, el Señor hará prodigios y milagros y cosas maravillosas que nunca ni oído ha oído, ni ojo ha visto, dice su palabra. Así que le damos gracias al Señor. Ahí veo que la hermana Ruth le mandó besitos. A mí nunca Sí. me manda besitos la hermana Ruth. No, no vale, no vale, aquí hay un complot. No, no, no. Ya, bendiciones. Mi hermana Cecilia, ahí no alcanzo a leer, pastora, ¿me puede leer usted? Bendiciones, bendiciones y de Peñalol de nuestra hermana Cecilia Vidal González. Gracias, Cecilia. Hermana Besitos, Cecilia. nos vamos. Bendiciones a Amén. todos. Nos vemos mañana con otra iglesia, otra hermana invitada. Que el Señor los bendiga. A cada uno de estos. Bendiciones. Chao, chao, amigos, hermanos. Nos vemos mañana. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Chao, chao. Que estén bien. Nos vemos mañana. Recuerden. Esos son los besos de Mari. Te envío besos a la hermana Marisol, la hermana Ruth también. Para que no te pongas envidiosa. Oye, ahí están los frutos de la carne, Señor, por favor. No, 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 unos frutos de Que Dios les bendiga. Sí, adiós, adiós. Que estén bien.